la mañana con 10 minutos. Amigos y amigas, ¿cuál es la importancia de la ciberseguridad en un mundo globalizado? El día de ayer o anteayer, el mundo se paralizó prácticamente cuando los sistemas como Facebook, WhatsApp, Instagram se vinieron abajo. Allí nos decíamos, caramba, ¿qué pasaría si es que todo el sistema de Internet dejara de funcionar? ¿Y qué pasa cuando funciona? ¿Cómo lograr la protección de los datos, la seguridad en el manejo? Hay muchos delitos también que atentan contra las personas. Todos estos avances tecnológicos también han traído una serie de amenazas en el mundo globalizado. ¿Cómo lograr implementar una ciberseguridad que responda a estas amenazas? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. El doctor Diego Beltrán es abogado especialista en Derecho Digital, Seguridad Cibernética, Crimen Computarizado y Privacidad. Y también nos acompaña Alejandro Navarro, que es el gerente general para Colombia de GMS, es la empresa regional enfocada en seguridad de la información. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Diego, yo quisiera iniciar este diálogo con usted a propósito de la coyuntura y lo que vivió el planeta con la caída de estos sistemas, de estas redes. ¿Qué implica esto? Diego, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Andrés. Apreciado Alejandro. Buenos días a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, creo que sí ha sido una semana bastante interesante desde el punto de vista justamente de la seguridad cibernética, cuando consideramos, digamos, la confluencia de varios factores. En primer lugar, evidentemente tenemos un evento de impacto mundial, como fue precisamente el colapso de tres, digamos, de las redes sociales más importantes, digamos, no solamente en términos de interacción social, sino de comunicación e incluso de actividades profesionales. Creo que es innegable que hoy por hoy, por ejemplo, plataformas como WhatsApp son más que una plataforma de conexión directa, de interrelación. Son herramientas, verdaderas herramientas de trabajo, ¿no? Se organizan grupos de trabajo en las empresas, en las entidades públicas, se comparten documentos, se hace gestión en definitiva, ¿no? Y sin duda, pues estas 6 horas que duró el apagón digamos, de WhatsApp entre estas otras redes, ¿no? Facebook e Instagram, realmente tuvo un impacto sustancial en la forma en la que las empresas trabajaron, ¿no? Creo que no fueron escasas las reacciones de las personas que sintieron un alivio, porque de una u otra manera sabían que este era un problema generalizado y de una u otra manera entramos en una pequeña pausa, en un pequeño sosiego, digamos, de esta acelerada interacción con las redes. Ahora, obviamente era muy especulativo en un principio cuál era la naturaleza de digamos, de este apagón, ¿no? Realmente, como Alejandro nos podrá explicar mucho más desde el punto de vista más técnico e informático, realmente se debió a un tema de, digamos, intercambios de actualización. Diego, el micrófono, por favor. Mis disculpas, se me apagó. Les decía... no es hacker, pero no fue ningún sabotaje. Fue a propósito. No, lo que les decía es que Alejandro nos va a poder explicar un poquito más ya desde el punto de vista informático, pero lo que en última instancia resultó fue simplemente un error en la forma en la que se interactúan los protocolos, ¿no? Del intercambio de información y cómo se rutea, cómo se redirige el tráfico a los sitios. Pero yo creo que lo importante, independientemente de que el origen haya sido un error humano, un error informático o un ataque que ya está descartado, el punto fue cuál fue el resultado en la práctica para todos nosotros como sociedad. Realmente vimos que la paralización de 3 plataformas, ni siquiera de un colapso total de los servicios tecnológicos, ni mucho menos, realmente nos puso en una cosa complicada, ¿no? Les decía yo que hubo este punto de vista optimista, ¿no? De una baja en la acelerada interacción que tenemos en redes, pero también hubo problemas graves de productividad. Sin mencionar, obviamente, el impacto enorme que ha tenido Facebook como compañía madre de Instagram en su capitalización. Pero, como les decía, yo creo que lo que nos llama a pensar es cuál sería el efecto que tendría, por ejemplo, un ataque cibernético de gran envergadura, ¿no? En la dirección, digamos, en el Sistema Mundial de Nombres de Dominio o en los proveedores de servicio de Internet,
y de cómo como sociedad, lamentablemente, creo que hemos caído en una dependencia extrema de estas plataformas que, si bien es cierto, han ayudado a prosperar, también hoy por hoy significa que sin ellas no podemos dirigirnos hacia ningún lado. Así es. Esa dependencia es evidente. Alejandro, bienvenido, buenos días. ¿Cómo lograr esa ciberseguridad? Porque yo no quisiera pensar, pero o sea, el mundo se paralizaría. Creo que sería peor que la pandemia. Alejandro, bienvenido, buen día. Hola Carmen, Andrés, ¿cómo van? Diego, mucho gusto, y a todos los oyentes de Radio Centro. Y bueno, definitivamente creo que en pandemia, o más bien antes de pandemia, todos los usuarios finales, nuestros hijos, los estudiantes, ya se comunicaban por WhatsApp, por Instagram, y era algo que estaba totalmente masificado a nivel personal. Sin embargo, después de pandemia nos dimos cuenta que encontramos medios, mecanismos para comunicarnos con los empleados, para ser productivos a través de distintas herramientas. Entonces, esto pone en problemas a las empresas que no estaban preparadas para hacer trabajo corporativo a través de Instagram, Facebook. WhatsApp era una herramienta alternativa, pero siempre nos reuníamos presencialmente. Entonces, definitivamente esto acelera el problema para las empresas. Las empresas dicen, un momento, tenemos que proteger a nuestros usuarios finales ya desde el modo y desde el punto de vista corporativo. Dicho esto, creo yo que principalmente hay que trabajar en un tema de concientización. Si los usuarios no saben a qué riesgos están expuestos, definitivamente no van a poder protegerse el día de mañana. Si yo sé que al dar clic en cierto link que me llegó por WhatsApp porque me gané una rifa o una lotería, etcétera, de $1.000.000 en Canadá que nunca he comprado, hombre, no des clic allí si nunca compraste la lotería en Canadá. Entonces hay que trabajar en un tema de concientización muy fuerte, pero también las compañías se deben proteger a través de múltiples herramientas. No los quiero volver con conceptos técnicos, pero definitivamente se requieren procesos, se requieren distintas soluciones para poder apoyar la estrategia de ciberseguridad de las compañías. Es increíble cómo muchas compañías líderes a nivel mundial aún no tienen una postura de ciberseguridad completamente clara y definida y que apoye toda esta nueva realidad. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Ahora, Diego, tú decías que durante esas horas sin redes el mundo, o parte del mundo, experimentó una suerte de pausa y de sosiego, aunque creería que otra parte, alarma y desesperación, porque caramba, eso fue una cosa por esa línea, ¿no? Y sobre todo por el tema de la pérdida de negocios, me refiero en pérdidas económicas. De hecho, el creador de estas redes tendrá que responder por estos episodios. Es decir, no hay nada seguro frente a estos temas. A pesar de la enorme tecnología que hay de por medio, siempre somos vulnerables. Sí, sin duda, Andrés, los efectos que tuvo, digamos, este problema que se presentó con Facebook, Instagram y WhatsApp, tuvo un efecto súper importante porque recordemos que estas plataformas, si bien es cierto, son gratuitas para nosotros, ¿no? Para los usuarios. Realmente el producto que se comercializa en ellas somos nosotros, ¿no? Son nuestros datos personales, nuestros patrones de consumo, nuestros perfiles. Eso es ampliamente conocido, ¿no? De hecho, recién también esta semana hubo unas fuertes revelaciones de parte de una ex empleada de Facebook sobre justamente cómo el enfoque de la empresa es la capitalización de, digamos, los clics y los likes y la presencia y la permanencia de la gente en la plataforma, lo cual no tendría nada de malo en un modelo de negocio ordinariamente conducido. El problema es cuando la empresa ha hecho deliberados intentos por ejemplo, generar reacciones desfavorables en las personas porque consideran que es más propenso un usuario a permanecer en la red cuando se encuentra descontento con el contenido que cuando está contento con él. Es decir, hay mucho más engagement, es lo que le denomina, ¿no? Interacción entre el usuario y la plataforma cuando el contenido que se le presenta más bien le produce algún grado de inconformidad o molestia que cuando le produce algún grado de gusto, ¿no? Entonces, hay una verdadera maquinaria detrás digamos, del empleo de estas plataformas que, si bien es cierto, producen obviamente enormes beneficios, nos han dado enormes oportunidades de actuación precisamente en seguridad, solidaridad, etcétera, pero también no hay que perder de vista que nosotros como usuarios no gozamos de esos servicios de manera gratuita. Realmente hay algo que se está monetizando y eso es precisamente nuestra información. Y con ese punto de vista, las empresas obviamente
hacen, digamos, mercadean productos, hacen obviamente muchísimas transacciones a través de estas plataformas, y sin duda el impacto que ha tenido una paralización sin precedentes realmente, porque nunca se ha extendido tanto tiempo y en tantas plataformas de manera simultánea, digamos, una suspensión en los servicios. Entonces, como les decía, creo yo un poco, retomando también las palabras de Alejandro, desde las grandes empresas, desde los paradigmas de la tecnología, ¿no? Como son las empresas de hardware y software, existe todavía severas deficiencias que devienen de un intento de avanzar más bien en el desarrollo de la tecnología y en el negocio, que de preocuparse de la corresponsabilidad que conlleva la utilización de las mismas, ¿no? El aspecto regulatorio precisamente da cuenta de aquello, es decir, primero empezaron a operar estas plataformas, obviamente sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de rienda, y hoy por hoy recién los entes reguladores están empezando a despertar y a hacer llamados de atención para que se adopten normativas o simplemente políticas que controlen y regulen un poquito el poder que tienen estas empresas. Y de ahí viene también, por ejemplo, ahorita toda esta tendencia mundial de Break Facebook, que es justamente, se orienta a tratar de compartimentalizar un poco la operación de estas grandes empresas para que no caigan, obviamente, si cae una, caigan todas. Alejandro, es de dominio público, lo decía hace un momento además Diego, que las redes sociales tienen básicamente información de todos los seres humanos prácticamente, y entonces conocen sobre nuestras aficiones, nuestros gustos en términos generales, y eso es material sin duda para incluso manipularnos, es decir, se sabe que nos envían información dirigida porque saben que eso es lo que nos gusta para vendernos productos, es decir, pueden lograr esa manipulación. Ante eso, el ciudadano común puede sentirse en indefensión. Sí, definitivamente. No sé si te pasa, Andrés, que estás hablando de colchones en tu casa y entras a Instagram en media hora y casualmente te aparecen algunos avisos de colchones. No sé si les ha pasado. Yo todavía quisiera creer que no nos están escuchando, pero es demasiada coincidencia, ¿no? Teorías conspirativas. El punto realmente es que sí, cuando tú haces una búsqueda en redes, definitivamente toda esta información que se comercializa y se venden paquetes. Normalmente existe algo que se llama la Deep Web, no sé si por ahí la han escuchado, que es donde básicamente eres bastante anónimo y puedes navegar sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de rastro. En la Deep Web se venden paquetes de información de manera ilegal, como tarjetas de crédito, información personal. Lo preocupante de la situación que estamos viviendo es que para las redes sociales que estamos hablando, no necesitas ir a la Deep Web, o sea, no necesitas esconderte. Ya estos paquetes de información están siendo comercializados bajo la autorización de todos y cada una de las personas. Entonces, sí, definitivamente hay una preocupación muy grande porque debemos dar un uso responsable de las redes sociales, sobre todo con los menores de edad. Creo yo que es muy importante concientizar a nuestros menores. Hoy día tal vez saben más que nosotros, pero sí es importante hacer el push y recordar a los menores que efectivamente pues, hay unos riesgos importantes allí. Claro, yo digo, a medida que pasa los años y se desarrolla la tecnología, la humanidad está expuesta a una serie de ataques, y no solo empresariales, también personales, con el manejo de la información, fraudes, estafas, y parecería ser que no van al mismo ritmo los avances en la normativa, por ejemplo, Diego. ¿Cómo desarrollar instrumentos, sean legales, tecnológicos, que le permitan al usuario de todas las redes tener algo de seguridad? Yo creo que uno de los problemas principales, y solamente para apalancarlo un poquito que veníamos hablando, está precisamente en que no son las redes sociales per se las negativas, si es que se les da un uso adecuado, y si, como Alex mencionaba, hay un proceso de concienciación y de educación sobre su utilización. Realmente el problema deviene cuando, el tratamiento de datos personales, evidentemente, que se hace en redes sociales, y obviamente la recolección a través de procesos de Big Data por parte de las distintas empresas, logran crear tal nivel de profundidad en los perfiles de los usuarios que en última instancia sí pueden comprometer la seguridad de la persona, no solamente en el entorno digital, sino ya en el entorno físico, ¿no?
no es desconocido que justamente a raíz o a partir de estos datos se generan ataques, ¿no es cierto? Procesos de ingeniería social, con saber ciertos datos de la persona, yo ya puedo hacer un par de llamadas, hacer un par de averiguaciones y obtener datos tales que me permitan, precisamente como mencionabas, Carmen, hacer actividades de fraude, extorsión, entre otras cosas, ¿no? O sea, hay un efecto real de lo que ocurre en el entorno digital. Ahora, desde el punto de vista normativo, yo creo que tratando de verlo desde el punto de vista positivo, sí ha habido algunos avances en los últimos tiempos. Creo que, aunque tardío, pero ya ha habido un despertar del Estado respecto de la necesidad y la importancia de ir abordando los temas de los riesgos y los peligros y obviamente las ventajas y oportunidades que presenta el entorno digital. Es así que recordarán ustedes, hacia finales de la gestión del gobierno anterior, se emitió y se adoptó la Política Nacional en materia de ciberseguridad acá en el Ecuador, ¿sí? Obviamente una serie de lineamientos que está orientado a generar no solamente una conciencia, sino a redireccionar el quehacer público respecto de la seguridad cibernética a todo nivel, digamos, gubernamental. De igual manera, también recordarán ustedes, hace un par de meses me parece que finalmente entró en vigencia ya la Ley contra la Violencia Digital, que no es más que una ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, que reforzó algunos de los aspectos de delitos digitales, delitos informáticos, extendiendo incluso, esto es un tema súper importante, extendiendo incluso la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, realmente condenas posibles para empresas que estén incurriendo en violaciones a derechos, digamos, en el marco de su conducta en el entorno digital. Y además, también está en ciernes una ley, no sé si es que va a tener el carácter de orgánica o qué, ley precisamente sobre ciberseguridad acá en el Ecuador. Es decir, hay 3 pasos que yo considero importantes, ¿no? Habrá que trabajar en ellos, pulirlos, ajustarlos, para que finalmente al menos contemos con un andamiaje normativo que les permita a los ciudadanos obviamente buscar justicia y obviamente a las empresas y, ojo, entidades estatales también, enfrentar responsabilidades por los riesgos a la seguridad cibernética que presentamos o que digamos que a los que nos vemos expuestos hoy por hoy. Sin embargo, yo creo que el aspecto normativo nos ayuda, el aspecto regulatorio nos ayuda, pero nunca vamos a poder suplir con leyes la necesidad de que nosotros mismos como usuarios y corresponsables de nuestra seguridad, obviamente tomemos conciencia y actuemos de una manera diametralmente distinta a la que venimos actuando en redes, proporcionando información a la ligera. Claro, no, las fotos, aquí estoy, camino 2 pasos, estoy más allá, en fin. Alejandro, ¿cuánto se ha desarrollado la ciberseguridad? ¿Existe ese proceso reflexivo empresarial, comunitario, sobre la importancia de la ciberseguridad, Alejandro? Definitivamente, creo que todos hablamos de transformación digital hace un par de años. Tenemos problema en el audio, Alejandro. Estamos con eco. Un poco más cerca. Hay una sobresaturación no sé si es en el volumen, Alejandro. Un poco el volumen. ¿Mejoró el audio ahí? Ahí está mejor. Ok, perfecto. Les contaba que efectivamente la transformación digital llevó a las compañías, las compañías tenían planeado implementar transformación digital en 5 años, y en pandemia tuvieron que acelerar esto y en menos de 3 meses, 4 meses, tuvieron que aplicar un montón de ideas y llevarlas a cabo como fuera. O sea, necesitábamos poner a producir a la gente, necesitábamos que contact centers de 10.000, 5.000 personas estuvieran operando después de una semana de pandemia que estábamos todos confinados. Entonces, esto aceleró un montón ciertos procesos que definitivamente no fueron acompañados en su momento por ciberseguridad. Las compañías empezaron a dar cuenta, empezaron a recibir ataques, y durante el año y medio de pandemia que llevamos, empezaron a entender que definitivamente salir sin ciberseguridad es algo completamente inviable. Nosotros como GMS definitivamente nos hemos enfocado en todo este año y medio de pandemia, y bueno, desde siempre, en acompañar a las empresas a justamente reforzar su estrategia de ciberseguridad. No estamos tan avanzados, sin embargo tampoco estamos tan verdes como creeríamos, justamente porque en pandemia las compañías se dieron cuenta que necesitaban apoyos de ciberseguridad. Ahora, como GMS también trabajamos una estrategia paralela
con los usuarios finales. Es decir, no nos quedamos solamente poniendo hardware y software para que operen y refuercen la ciberseguridad. Si no hay concientización, como les comentaba al comienzo de la reunión, pues definitivamente el usuario final va a encontrar siempre la manera de conectar una USB donde no debe o dar clic en donde no se debería. Y bueno, ahí está la principal brecha. Entonces, nosotros nos enfocamos como compañía, porque estamos definitivamente orientados al mundo corporativo, en no solamente apoyar la estrategia de ciberseguridad dentro del corporativo, sino para todos los empleados del corporativo. Hay personas que tienen idea por qué no deberían dar clic en un link o por qué no deberían conectar una USB que se encuentra en la calle, pero es una realidad. Entonces, ahí es donde estamos nosotros trabajando muy fuerte para tratar de crecer en esta parte. Bien, realmente hay mucho que hacer sobre el tema, ¿no? Un tema que la tecnología nos puso en agenda y creo que es un tema prioritario ahora en esa agenda nacional y en esa agenda comunitaria. Muchas gracias a Diego Beltrán por habernos acompañado, gracias a Alejandro Navarro por haber estado con nosotros. 8:31.